Vamos a dar inicio. Tenemos como primer punto que los primeros intentos por establecer los derechos humanos y la dignidad humana fueron por parte de México y Francia. Su importancia es que se registra en la historia lo que realmente se puede verificar como lo que son ideales que realmente se quieren establecer. O por el contrario, si solo se utilizó el concepto de derechos humanos para alcanzar intereses de clases privilegiadas. ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia es crucial para lograr la emancipación social. Bien, la Revolución Mexicana fue una de las mayores en el mundo y fue el detonante e influencia para las futuras relaciones civiles militares en México. En un acuerdo, el ejército entregó el control y permitió el surgimiento de una cultura constitucional civil. A cambio de esto, se permitió la autonomía de decisiones y la no injerencia del Estado en asuntos particulares del ejército. Esto, pues evidentemente, en los tiempos postrevolucionarios, no permitieron las condiciones para una regulación social dentro del Instituto Armado. Opuesto a las tesis que hay acerca de los contrapesos constitucionales, estos no existían entre los tres poderes de la nación. El poder se movía y se concentraba exclusivamente en el poder ejecutivo. En ese contexto, el nacimiento del México independiente y la ausencia de la regulación social desde el panorama de los derechos humanos dentro del ejército fue muy evidente. Los soldados no contaban con un organismo que tuviera la capacidad de defender sus derechos y regular sus acciones. La evolución de los derechos humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó en julio del 2000 al crear una subsección de derechos humanos para analizar, estudiar y dar seguimiento a los asuntos de esta índole. No quiero que se pierda, o me gustaría que no se perdiera de vista este concepto de subsección de derechos humanos. Es importante porque vamos a ver más adelante cómo es que va evolucionando este órgano interno. Posteriormente, en el año 2007, fue necesaria la creación de la Subdirección de Derechos Humanos para tomar los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos efectuados por personal militar. Aquí es donde me voy a regresar para que podamos observar esta parte. Primero es una subsección de derechos humanos, la cual únicamente se va a encargar de analizar, estudiar y dar un seguimiento a los asuntos de índole referente a violación de derechos humanos. No hay un conocimiento como tal todavía en el año 2000 acerca de qué hacer, de qué manera poder actuar en estos casos de violaciones a los derechos humanos. Y posteriormente, en el 2007, empieza a haber una gran cantidad de casos de violación a los derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres, tanto dentro como fuera del Instituto Armado. Por lo tanto, toma otro matiz, ya se vuelve una subdirección de derechos humanos. ¿Para qué? Ya no solamente para conocer, para explorar, ya es también para tomar los casos de presuntas violaciones de estos derechos humanos que son efectuados por personal militar. Ahora bien, finalmente en el año 2008 se creó la Dirección General de Derechos Humanos integrada por las áreas de derechos humanos, derecho internacional humanitario y equidad de género. Es decir, tres áreas que van a componer esa Dirección General de Derechos Humanos con el propósito de atender de una manera integral todos los asuntos referentes a los derechos humanos en el ejército. Vamos viendo esta evolución en la cual termina por ser una dirección general
de Derechos Humanos y que va a integrar a tres áreas, las cuales se van a encargar cada una de un, una, una acción y de una forma de trabajar los derechos humanos, tanto de manera dentro del país, el derecho internacional humanitario y esta parte que es la que nos compete dentro de nuestro eh, tema, que es la equidad de género. Ahora bien, es evidente que la Sedena necesitó mecanismos de legitimidad y aprobación frente a la sociedad respecto a la protección y preservación de los derechos humanos. Bajamos un poco la cámara. Muy bien, continuamos. La reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos le dio esta condición de legitimidad y aprobación frente a la sociedad, ya que obliga a los servidores públicos de cualquier nivel a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de sus subalternos. Esta reforma constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación en noviembre, perdón, sí, en noviembre del 2011. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, se derivó de múltiples quejas y acusaciones de abuso de autoridad en contra de mujeres y hombres militares de mayor, menor e igual jerarquía dentro del Instituto Armado, así como por la proclamada declaración de guerra contra el narcotráfico en el sexenio 2006-2012 por el presidente constitucional de ese momento, Felipe Calderón Hinojosa. Bien, es importante puntualizar que aunque el proceso de evolución de los derechos humanos en la Sedena comenzó en el año 2000, se llegó a consolidar como una dirección de derechos humanos en el año 2008, en la evolución que vimos anteriormente. Anguiano, en el 2014, en un trabajo que él realizó, lo interpreta como una estrategia del gobierno federal de transmitir a los organismos internacionales de derechos humanos y hacia la sociedad civil en México el compromiso de respeto de los derechos humanos de todas las personas detenidas y de las y los soldados señalados de conexiones con el narcotráfico, ya haya sido que realmente estuvieran coludidos o que se les haya imputado de manera falsa estos delitos. Bien, los derechos humanos se institucionalizaron en la Sedena por presiones sociales, como lo manifestó Anguiano, como una estrategia del Estado mexicano para protegerse de los señalamientos nacionales e internacionales y de presión social, poniendo a la Secretaría en una situación de vulnerabilidad, ya que en última instancia fue quien recibió los ataques, las críticas y las condenas nacionales e internacionales por parte de las instancias de derechos humanos. Quiero aclarar en esa parte que esta situación de vulnerabilidad fue porque en el 2007, recordemos, no era una dirección, era una subdirección que únicamente se encargaba de recabar todos estos informes de violación a los derechos humanos, pero no se tenía la estructura, se tenía el cascarón, pero no había todavía una estructura, un engranaje que pudiera permitir eh, el, el- la correcta reacción o el correcto proceder por estas violaciones a los derechos humanos. Por consiguiente,
La Secretaría de la Defensa Nacional fue una de las últimas secretarías en crear mecanismos de protección y aplicación de sanciones por violación a los derechos humanos. Es así como en el día 14 de diciembre del 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Aquí se va a plantear que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se tiene por objeto reducir las brechas sociales, económicas y culturales en la sociedad y que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, que no exista forma alguna de discriminación. Aquí en el Diario Oficial de la Federación, cuando se decreta eh, la creación de este observatorio de género de hombres y mujeres en el ejército, dentro de los argumentos que ponen para la creación, ponen esto del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, pero si nos damos cuenta, el, el observatorio se crea en el año 2011. Entonces son 4 años que no se, no se toma, Recording in progress. que no se toma como tal este, em, este, este, esta planeación de crear este observatorio. Y bueno, eh, lo que se puede apreciar es que se ponen como antecedentes para poder justificar esta creación, pues ese Plan Nacional de Desarrollo de 2007-2012 y pues que realmente ya faltaba un año para que este Plan Nacional de Desarrollo pues llegara a su término. Ahora bien, el objetivo estratégico número 1 del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual se publica en el 2009 para el trienio 2009-2012, se señala institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la administración pública federal. Como vuelvo a repetir, estas son las bases que van a dar sustento a la creación del observatorio, pero son bases que si nos damos cuenta están a un año de culminar y, y el observatorio pues se crea en el 2011 de una manera, podríamos pensar, de una manera urgente, de una manera improvisada, para poder justificar esta parte de la guerra contra el narcotráfico, en la cual pues queda evidente todas estas situaciones de abuso hacia militares mujeres, militares hombres y hacia la población civil, que también en algunos casos pues fueron detenidos y fueron torturados o torturadas por no tener estos protocolos, estos eh, reglamentos o estas normas para poder llevar a cabo una detención y una puesta a disposición de las mujeres. Ahora bien, una de las líneas de acción que destaca es fortalecer los observatorios de género y fomentar su creación como parte de una cultura de Contraloría Ciudadana. Construir mecanismos de vinculación permanente con grupos académicos de expertos orientados a la profesionalización del diseño, seguimiento, evaluación y mejora de las políticas públicas con perspectiva de género. Por lo que es favorable la creación de un observatorio
con capacidad de planear, detectar, evaluar e implementar todas aquellas acciones encaminadas a mejorar las condiciones de igualdad, tanto de mujeres como hombres, que cuenten con la participación de expertos en políticas de igualdad de género. Esto es importante porque en el momento de crearse el observatorio, pues no hay personal militar que tenga conocimiento, que tenga la preparación o la formación en equidad de género y se da la tarea a la Secretaría de la Defensa Nacional en contratar consultorías, contratar académicos, los cuales van a coadyuvar en este esfuerzo por crear este observatorio con estas capacidades de planeación, de detección, de evaluación y de implementación de acciones que vayan a mejorar estas condiciones de igualdad de mujeres y hombres dentro del ejército. Ahora bien, el artículo primero de esta creación nos dice que es una instancia especializada de apoyo para la planeación, detección, evaluación e implementación de acciones dirigidas a prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de género y asegurar la igualdad de oportunidades tanto para mujeres como hombres, eh, tanto del ejército como Fuerza Aérea Mexicanos. El artículo segundo dice que el observatorio va a tener las funciones siguientes. La primera, detectar situaciones que vulneren la igualdad entre mujeres y hombres en el ejército y Fuerza Aérea. El segundo, evaluar y proponer acciones necesarias para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de género. El tercero, impulsar medidas y políticas que aseguren la igualdad entre las mujeres y hombres del ejército y Fuerza Aérea. Y por último, la función de evaluar el cumplimiento y eficacia de las acciones y políticas implementadas para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. Si nos damos cuenta, podemos apreciar que estas funciones, pues son funciones que en un principio van a ser encomendadas a académicos, a especialistas y a consultorías que están formadas o especializadas en equidad de género y se van a dar a la tarea primero de explorar todos aquellos fenómenos, todas aquellas situaciones que hasta ese momento se desconocían acerca de esta vulnerabilidad entre mujeres y hombres. Posteriormente se hizo una evaluación para proponer acciones necesarias para poder prevenir y eliminar estas formas de discriminación. Posteriormente se dieron a la tarea de diseñar eh, protocolos, de diseñar reglamentos que puedan impulsar o que pudieran impulsar a estas medidas y a la política, tanto dentro de la Secretaría de la Defensa como política hacia los tratados y los convenios internacionales que aseguraban esta igualdad entre mujeres y hombres. Y por último, evaluar el cumplimiento y la eficacia, es decir, se dieron a la tarea de hacer una evaluación para poder corroborar que realmente se estaban llevando a cabo todos aquellos trabajos, todos aquellos esfuerzos de estas funciones anteriores, que era detectar, evaluar e impulsar estas acciones y estas políticas para que se pudiera prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y asegurar esta igualdad entre mujeres y hombres. Bien, el artículo tercero
nos señala que el observatorio se va a conformar y funcionar de acuerdo con reglas que se emitan desde la Secretaría de la Defensa Nacional y se integrará por personal militar y por representantes de la sociedad civil, con conocimiento y experiencia en la materia y en políticas transversales con perspectiva de género. Es decir, todos aquellos representantes de la sociedad civil que fueron invitados para formar parte de este observatorio, en un primer momento fueron los mismos especialistas que se encargaron de formar en equidad de género a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para que pudieran después ellos conformar y funcionar dentro de este observatorio y fueran los representantes ante la sociedad civil de estos conocimientos y de estas políticas transversales en esa perspectiva de género. Ahora bien, el artículo cuarto habla acerca de que el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional va a fungir como el secretario técnico del observatorio, para lo cual deberá convocar a sesiones de observatorio, llevar un registro de las sesiones y los acuerdos adoptados y dar un seguimiento a su cumplimiento. Por último, va a proponer e instrumentar al interior de la Sedena las acciones, medidas y políticas emitidas por el observatorio. Nos podemos dar cuenta aquí en este artículo cuarto que por la falta de especialistas, por la falta de personal capacitado para poder fungir como secretario técnico del observatorio, pues se le da esa responsabilidad al director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras se forman estos primeros cuadros que van a, a cumplir con las funciones y que van a llenar estos espacios que, pues bueno, se van creando y se van generando conforme se va estructurando este observatorio. El artículo quinto dice que la Secretaría de la Defensa Nacional deberá implementar las disposiciones y acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo. Es decir, se le da la responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional de implementar y de crear todos aquellos manuales o todos aquellos eh, instructivos que puedan coadyuvar con el, el trabajo de este observatorio, así como los procedimientos sistemáticos de operar que van a tener estas acciones administrativas que son muy necesarias para el cumplimiento de este acuerdo que fue pues la creación de este observatorio. Bien, por último, hay dos artículos transitorios, de los cuales el que llama la atención es el segundo, el cual habla de la creación del observatorio, que no va a implicar nuevas estructuras orgánicas. Y la Sedena, o la Secretaría de la Defensa Nacional, va a realizar todas aquellas acciones necesarias para que pueda llevarse a cabo el funcionamiento solamente con los recursos aprobados para dicha dependencia, es decir, para el presupuesto que se le otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional, es con ese mismo presupuesto con el que se tiene que hacer funcionar este observatorio
por lo que se marca que no va a requerir recursos adicionales para tales efectos. Esta situación también en un principio, pues, deja limitada a la Secretaría de la Defensa Nacional para poder eh, estructurar este observatorio, porque pues parte de su presupuesto se desvía para la creación del mismo. Ahora bien, vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando después del 2020 con respecto a estas partidas presupuestales. Bien, posteriormente, en el año 2018, se crea un organismo especializado para la profesionalización en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho a la igualdad y la no discriminación e igualdad de género. Este es el Centro de Capacitación en Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual se va a encargar de la planeación, ejecución, la evaluación y supervisión del programa de igualdad entre mujeres y hombres, mismo que se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Posteriormente, el 8 de febrero del 2021, la Dirección General de Derechos Humanos logra la certificación en igualdad laboral y no discriminación en la norma mexicana NMX R025 SCFI 2015. Es interesante esta parte porque para poder lograr esta certificación tuvieron que pasar 2 años de evaluación. En estos 2 años de evaluación, sus porcentajes de aceptación eh, en estos exámenes y evaluaciones de certificación logran lo que se le llama la evaluación oro, la más alta. Y pues bueno, esta estrategia es prioritaria, la número 2.7 del ProIgualdad, que es promover la regulación y el establecimiento de condiciones laborales compatibles con las responsabilidades familiares y necesidades personales del cuidado para las personas que tienen un empleo remunerado. El Centro de Capacitación en Derechos Humanos e Igualdad de Género imparte capacitación en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, el uso de la fuerza e igualdad de género a todo el personal del Instituto Armado con la finalidad de prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y asegurar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Esta es la misión del Centro de Capacitación, la cual, pues bueno, nos damos cuenta que tiene diversas actividades, las cuales van desde la capacitación en derechos humanos hasta la igualdad de género y el uso de la fuerza e igualdad de género a todo el personal en la actuación, tanto fuera como dentro de la institución. Esto con la finalidad de prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ahora bien, la SEDEN invierte millones para mejorar la cultura de la igualdad entre sus filas, pero esto se verá reflejado en número de mujeres a un largo plazo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, pues solo el 12% de sus miembros son mujeres y ninguna de ellas ocupa el cargo de general de división. Un ejemplo, en el nivel jerárquico de la institución armada, según cifras de la propia Secretaría de la Defensa, de las 25.254 mujeres que hay en la institución castrense,
Ninguna tiene el máximo grado de jerarquía en ese organismo armado, que es ser general de división. En 2021, de los 45 generales de división que hay en México, todos son hombres. El siguiente nivel jerárquico es el de general de brigada. El efectivo total en ese rango en el 2021 fue de 175 generales, de los cuales 174 son hombres y una es mujer. En el tercer escalafón de los generales se encuentran los generales brigadier, donde solo hay 3 mujeres y 318 hombres. De acuerdo con el reporte del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con fecha del 25 de marzo del 2021, de los 214.157 efectivos militares con los que cuenta la Sedena, 188.903 son hombres y solamente 25.254 son mujeres. Es decir, solo el 12% del total son mujeres. Los niveles jerárquicos entre hombres y mujeres en los últimos escalafones dentro de la jerarquía militar son de la siguiente forma. Los sargentos segundos en el 2021 formaron un efectivo total en ese cargo de 37.906 sargentos, de los cuales 35.800 son hombres y 2.106 son mujeres. Posteriormente le sigue el rango de cabo, donde el total es de 49.409 militares. 46.500 de ellos son varones y 2.909 son mujeres. En el último escalafón, que es el de soldado, el total de efectivos es de 70.780 soldados, de los cuales 55.452 son hombres y 15.328 son mujeres. En el 2020, la institución armada registró una erogación total en gastos de publicidad oficial por la cantidad de 101.128.700 pesos, de los cuales 9.730.140 fueron destinados a la campaña Igualdad entre hombres y mujeres. Es aquí donde hago mención acerca de esta situación en la cual no, no se visibiliza eh, este, mm, este gasto por esta cantidad de dinero, no se ve reflejada en la cantidad de mujeres que ocupan los diferentes escalafones dentro del Instituto Armado, en comparación, pues, de el gran número de varones que sí conforman eh, a la Sedena. Existe una práctica en la firma de los contratos de publicidad oficial que no está en consonancia con las políticas de género al interior del ejército mexicano. Y es que la Sedena, en el periodo 2019-2021, otorgó todos los contratos a proveedores de sexo masculino. Es decir, consultorías, eh, mujeres formadas y especialistas en género no se reflejaron dentro de este otorgamiento de contratos, lo cual pues también es un reflejo acerca de eh, el- la falta de, de inclusividad, la falta de ser inclusivos con las mujeres especialistas que también pueden coadyuvar en este esfuerzo dentro de los contratos
de publicidad oficial acerca de la perspectiva de género. Con esto, eh, doy por concluida mi participación. Espero que haya podido eh, cubrir algunas cuestiones, algunos cuestionamientos acerca de esta creación del observatorio. Nos podemos dar cuenta, por último, que pues este observatorio se desprende de eh, la Dirección de Derechos Humanos, la cual pues tuvo un proceso bastante largo para su creación, y fue un proceso que pues bueno, desde la revolución, desde el tiempo de Porfirio Díaz, pues se busca eh, estar a la par de Francia, pero eh, sufre un, este, un freno, sufre de una limitación por esta parte política también, ¿no? En la cual, pues, por arreglos entre el Instituto Armado y eh, los representantes del Estado, los políticos, pues mantienen cierta distancia uno de otro, y esto eh, no permite que se puedan tener estos avances, estos progresos con respecto a los derechos humanos. Y pues lamentablemente, ¿no? Después, en el 2006, en el sexenio 2006-2012, con esta guerra contra el narcotráfico, pues se ve forzado el Instituto Armado a acelerar este proceso de creación, tanto de una dirección de derechos humanos como de un observatorio de género, el cual a la fecha pues se encuentra a cargo o a cargo de él una coronel de justicia militar, la cual es especialista en género. Y pues bueno, hasta aquí termino mi presentación y muchas gracias.